Vamos a dar inicio a nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Los invitamos a compartir esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, los versículos 15 al 24. Es una continuación de los pasajes que hemos estado meditando anteriormente, ¿verdad? Vamos a darle continuidad a estos textos de la palabra de Dios que estamos escuchando. Lucas 14 del 15 al 24, dice la palabra de Dios. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor a su siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, pues estamos llegando a concluir una partecita, un pedacito del Evangelio. Ustedes recuerden, un sábado el Señor ha ido a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos. Ahí el Señor ha curado un enfermo de hidropesía. Después el Señor ha dirigido unas palabras a los que han sido invitados, al ver él que buscaban los primeros lugares, invitándolos a no exaltarse, sino a vivir la humildad. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Después, el pasaje que meditamos ayer ya no se dirige solo a los invitados, sino al jefe de los fariseos que lo invitó a comer. Y entonces Jesús dice: cuando des un banquete, cuando des una comida, una cena, no invites, ¿verdad? Y nos decía quiénes no invitar: a los amigos, a los ricos, a los parientes, ¿verdad? Etcétera. Más bien invitar a los pobres, a los lisiados y demás. Y bueno, al final decía Jesús: serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará en la resurrección de los justos. Hasta ahí estábamos, y entonces a partir de ahí viene esta bienaventuranza, ¿verdad? Nuevamente, ustedes recuerden que ya había aparecido una bienaventuranza en lo anterior. Aquí aparece una bienaventuranza que ahora la dice uno de los que está ahí comiendo con el Señor, ¿verdad? Uno de los comensales, ¿verdad? Uno de los invitados. Dice: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios, ¿verdad? Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. En el versículo 14 del pedacito anterior, ahí decía Jesús: y serás dichoso, ¿verdad? Makarios en griego, porque no te pueden corresponder, pero se
se te va a recompensar en la resurrección de los justos. En el versículo siguiente, que es con el que iniciamos ahora, comensal, no Jesús, sino un comensal, dice esta palabra, ¿verdad? Dichoso también, dice, dichoso el que pueda comer pan, dice literalmente el texto griego, ¿verdad? Dichoso el que pueda comer pan en el reino de Dios. Y bueno, sigue en esta línea, ¿verdad? De dicha, de bienaventuranza, que toca a aquellos discípulos que practican pues la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí el Señor, con ocasión de esta palabra, de esta bienaventuranza que dice este comensal, bueno, pues el Señor nos da una parábola, ¿verdad? Que es precisamente esta de los invitados que se excusan y después cómo se hace una invitación más abierta a otro tipo de personas. Entonces nos dice en esta parábola, ¿verdad? De este hombre que ha preparado un gran banquete, una gran cena y ha hecho las invitaciones, ha invitado a ciertas personas, pero ustedes noten que viene en esta primera parte un excusarse, ¿verdad? Y se repite esto, ¿verdad? Te ruego que me disculpes, ¿verdad? Me excuses, no puedo ir. Porque la invitación ahí está, ¿verdad? Dice, el Señor manda a su siervo a hacer la invitación, ¿sí? Vengan, ¿verdad? Vengan, que ya está todo preparado. Entonces es una cena, es un banquete donde hay un compartir, donde se vive la alegría, ¿verdad? Donde se ha puesto todos los medios para poder recibir con alegría a los invitados. Pero dice aquí que los invitados se han excusado, todos a una, ¿verdad? Todos a una, todos tienen algún pretexto para no ir. Y el primero dice, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. Es decir, las propiedades. De alguna forma aquí nosotros vemos que esta invitación, que al final es la invitación a la salvación, al banquete del reino de los cielos, al banquete del reino de Dios, a la participación en la vida con Dios y con los hermanos, ¿verdad? Esa salvación que Dios ofrece a todos. De alguna forma estos invitados se excluyen, ¿verdad? Ellos mismos no quieren ir, rechazan la invitación y bueno, pues aquí la primera excusa pues son las propiedades, ¿verdad? He comprado una tierra, he comprado un campo, tengo que ir a verlo, te ruego me dispense. O sea, para esta persona es más importante en ese momento ir a ver su tierra que ha comprado, ¿verdad? O sea, como algo que es mío, ¿verdad? Algo que yo pienso en lo mío, y no considero esta invitación, no considero la dedicación que ha puesto el Señor para hacerme partícipe de este banquete. Entonces busco este pretexto, mis cosas, ¿verdad? Mis propiedades son los bienes de la tierra, precisamente, que pueden ser un impedimento para que nosotros podamos alcanzar el reino de Dios, precisamente, ¿verdad? O sea, el que no tiene la pobreza del espíritu, pues se puede excluir del reino de Dios. Después el otro, más o menos parecido, ¿verdad? Dice, también ha comprado algo, 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlas, te ruego me dispenses. De alguna forma es una excusa que va muy relacionada pues con el trabajo. O sea, ha comprado las yuntas de bueyes pues para trabajar, obviamente, y él piensa que ya tiene que ir a probarlas, ¿verdad? A ponerlas en el trabajo, y entonces no va a ir a la invitación, se excusa para acudir al banquete y responder a la invitación de una forma favorable. Entonces también esto, ¿verdad? A veces el trabajo, las ocupaciones, ¿verdad? Las responsabilidades son el pretexto perfecto para decirle a Dios que no queremos ir a la invitación que Él nos hace, ¿verdad? Para responderle, para ir al banquete, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿verdad? Los domingos, ¿verdad? Muchas personas que hasta en el domingo trabajan, ¿sí? No siempre es con necesidad, a veces son obligados a las condiciones del lugar de trabajo, ¿verdad? Pero algunos son patronos y disponen, ¿verdad? Y
pero a veces alguien tiene una pulpería, tiene un negocio, no puede cerrar ni siquiera un rato para poder acudir al banquete que el Señor le está invitando a participar ese domingo, ¿sí? Y entonces siempre podemos encontrar una excusa y si ustedes notan, ¿verdad? Parece que es justificable, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Que sería justificable decirle al Señor que no vamos a ir porque tenemos nuestras cosas y Él tiene que entenderlo, ¿no? Pero hay que entender que en la parábola al final es la invitación a participar en la salvación y nos podemos quedar fuera de esa invitación. Después ya no es el trabajo, podemos decir, ¿verdad? Las 5 yuntas de bueyes que se van a probar para trabajar con ellas, sino que ahora son las relaciones humanas, ¿verdad? Ahora dice, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Pues aquí parece que también es una excusa perfecta, ¿verdad? Está recién casado y no puede participar en ese banquete. Eh, de alguna forma Jesús con esta parábola nos hace ver que muchas veces también, ¿verdad? Las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, los seres humanos, también pueden ser el motivo para que nosotros no respondamos a la invitación del Señor, a la invitación de Dios y participar en la salvación y en el banquete del reino, ¿verdad? Piensen ustedes cuántas personas a veces en el día de descanso, ¿verdad? Les llega la familia y tenían pensado ir a misa y llegó la familia y no voy a ir a misa, ¿verdad? Porque estoy con la familia. Y entonces ahí fallamos, o sea, no le respondemos al Señor a su invitación para participar en el banquete. Viene el siervo que ha sido enviado a invitar y le cuenta al Señor lo que ha ocurrido, que se han excusado todos los invitados, ¿verdad? Todos a una, dice el Evangelio. Entonces imagínense ustedes a alguien que ha preparado un banquete, que ha matado animales, que ha preparado todo con mucha dedicación, arreglada la casa también. Y resulta que parece que no va a ir nadie porque todos los invitados a una se han excusado, ¿verdad? Y entonces por eso se enoja, dice aquí el Evangelio. El dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad, a los desvíos, a las plazas, a los cruces de los caminos, a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos, ¿verdad? Muchas veces en nuestras calles y en nuestras plazas están este tipo de personas, ¿verdad? Algunos de ellos a veces pidiendo limosna, a veces ahí los encontramos. Y aquí dice el Evangelio, ¿verdad? Llama a esos, ¿verdad? Hazlos entrar aquí, ¿verdad? Como forzándolos a entrar, ¿verdad? Hazlos entrar aquí, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Si ustedes se fijan, son las 4 categorías de personas, 4 tipos de personas que apareció en el Evangelio del día de ayer, ¿verdad? Cuando el Señor decía, cuando des un banquete, cuando des una cena, invita a los pobres, ¿verdad? A los cojos, a los lisiados y a los ciegos, ¿no? Y aquí aparecen nuevamente. Ahora es el dueño de la casa el que manda a traer a este tipo de personas, ¿sí? Para hacerles participar de la alegría de su banquete, ¿verdad? Que ellos puedan participar de ese banquete. Entonces es muy, muy hermoso esto. Y dice después el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio, todavía hay sitio. Como que la apertura para entrar al banquete es muy grande, ¿verdad? Que es una invitación grande. Y entonces dice el Señor, sal a los caminos, sal a las cercas, o sea, ya no solo en la ciudad, ya no solo en las calles, ya no solo en la plaza, sal a los caminos, ¿verdad? A las cercas, a los desvíos de los caminos, ahí en los cruces, ahí, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Entonces ahí está el deseo del Señor de que todos puedan participar de ese banquete. Pero aquí viene esta palabra que es dura, ¿verdad? Dice, pero les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. O sea, aquellos otros que se excusaron, que fueron los primeros invitados, a los que se les dirigió inicialmente la invitación, ninguno de esos va a gustar, va a saborear, va a probar
esa cena, porque ellos mismos quedan excluidos, ¿verdad? Ellos se han excusado, ¿verdad? Se han excluido, no van a participar de ese banquete que el Señor ofrece. Bueno, pues aquí nuevamente, ¿verdad? Vemos nosotros, pues cómo el Señor nos invita a nosotros también a ser bienaventurados, dichoso el que coma pan en el reino de Dios, ¿verdad? En el banquete del reino de Dios. Y bueno, el Señor nos invita a revisarnos también nosotros. ¿Cuántas veces le ponemos pretextos? ¿Cuáles son los pretextos que le ponemos nosotros a Dios para no servirle, para no responder a sus invitaciones, para no visitarle en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, para no tener tiempo de orar? ¿Cuáles son los pretextos para no servir, ¿verdad?, a los hermanos en algún apostolado, en alguna misión? ¿Cuáles son los pretextos que le estamos poniendo al Señor? Y pueden parecer pretextos muy justificables, pero nos alejan a nosotros de la alegría del banquete de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, del banquete del reino de los cielos. Piensen ustedes, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez no están comulgando, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen tiempo que no comulgan o no sé, a lo mejor hay algunos que ya son adultos y nunca se han preparado para recibir la Sagrada Comunión. El Señor los ha invitado, ¿verdad? En todas las misas el Señor dice: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Ese es el deseo del Señor, que todos lo recibamos en la Eucaristía, comer su pan, beber su sangre, comer su cuerpo, beber su sangre. Pero nosotros somos los que nos excluimos, ¿verdad? Buscamos pretextos para no recibirle. No, no quiero ir a catequesis, es muy pesado, ay, no, cuesta mucho. Es que hay que ir los domingos a la celebración, a la misa. Es que no quiero renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? O vivo en una situación irregular, no me quiero casar, y entonces nos excluimos nosotros mismos de la participación en el banquete, ¿verdad? Algunas veces alguno de los sacerdotes ha llamado la atención de esto, ¿verdad? Que a veces vamos a alguna comunidad a celebrar la misa los sacerdotes y son pocos los que comulgan, ¿verdad? Hay mucha gente, pero son pocos los que comulgan en algunas comunidades. Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Porque no debería de ser así. O sea, lo normal sería que todos los que ya tienen uso de razón y que pudieron haber recibido catequesis, que ya estén recibiendo la Sagrada Comunión. O sea, que en las misas comulgar a la mayoría de personas, ¿no? Pero en muchas comunidades no se da esto. ¿Por qué? Pues porque no se quieren casar, ¿verdad? Porque no han querido ir a una enseñanza, a una catequesis, etcétera. Y entonces, ¿quién los excluye, verdad? ¿Es la iglesia? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos nosotros mismos que no aceptamos la invitación del Señor. Ojalá, ¿verdad? Ojalá respondamos, ¿verdad?, a esa invitación. Y luego ver aquí cómo en el Evangelio, ¿verdad?, al final, muchas veces esos que no aceptan la invitación, que buscan pretextos, que su trabajo, que sus tierras, que sus propiedades, que sus negocios, lo que sea, al final el Señor se abre y dice: bueno, inviten a otros, estos que parece que no valen a los ojos del mundo, ¿verdad? Los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos. Que ustedes recuerden que en el mensaje programático de Jesús, en el capítulo 4, en la lectura de Isaías 61, en la sinagoga de Nazaret, Jesús decía que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y también decía dar vista a los ciegos, ¿verdad? Y esos son mencionados también aquí, ¿verdad? Los pobres y los ciegos. Y el Señor, esa es su misión, ¿verdad? Venir a los que están necesitados. Hay unas palabras de un santo que dice: porque éramos pobres, el Padre nos envió a su Hijo. Al final nosotros tenemos que sentirnos también de esto, ¿verdad? De estos pobres o de estos ciegos, ¿verdad? A lo mejor no físicamente, ¿verdad? O actualmente tal vez alguno, ¿verdad?, que diga: no, yo no soy pobre porque tengo recursos o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que sentirnos pobres porque estamos necesitados de Dios. Necesitamos que Dios sacie nuestra hambre, ¿verdad? Nuestra hambre
de salvación, y al final pues todos tenemos algún tipo de necesidad. Y bueno, al final del Evangelio, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Donde el Señor llama a todos, sale a los caminos, pues nos hace ver el deseo de Dios de salvar a todos, ¿verdad? De buscar a todos, de atraer a todos. Y ojalá nosotros sintamos ese ardor misionero también, ¿verdad? Una iglesia en salida, salgan, ¿verdad? Salgan a los caminos, salgan a los desvíos, o sea, inviten a otros que conozcan del Señor, que conozcan de Dios, ¿sí? Y bueno, aquí la palabra dura al final, ¿verdad? Les digo que ninguno de aquellos invitados, de esos primeros invitados, va a probar mi cena. Es una advertencia para aquellos que no quieran responder a la invitación del Señor. Pero dichoso, como dice aquí el Evangelio, el que coma pan en el reino de Dios. ¿Verdad? Dichoso el que coma pan en el reino de Dios. De alguna forma ya lo vamos anticipando, participando con la comunidad en el banquete eucarístico. Bueno, pues pidámosle al Señor en nuestra oración que nos ayude a todos nosotros a no ponerle pretextos y a descubrir esta invitación, esta llamada que nos hace Dios. Por un lado, ayer nos decía el Señor que invitáramos a los pobres, a los cojos, a los lisiados y a los ciegos. Y hoy es Dios mismo quien llama a estos a su banquete, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros también. Tenemos que sentirnos así, ¿verdad? Como pobres, como ciegos que necesitan de la luz de Dios, como aquellos que son indigentes, que necesitan del amor de Dios, que necesitamos de salvación. Entonces le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude y que esta bienaventuranza llegue a nuestra vida. Oramos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Bueno, pues animarlos a que ustedes sigan meditando la palabra de Dios, el Evangelio, que lo hagan vida, ¿verdad? Tratar de estudiarlo, ¿verdad? Hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que analizarlo, revisar palabra por palabra, fijarnos en los detalles, ¿verdad? La lección divina es una ayuda, esto que estamos haciendo nosotros, es una ayuda para que ustedes la puedan profundizar, pero traten ustedes de tomar su Biblia, ¿verdad? No solo escuchar o ver, ¿verdad? Traten de tomar su Biblia porque ahí seguramente Dios les va a iluminar todavía más, ¿verdad? Estos son solamente como introducciones, ¿verdad? Ayudas para poder meditar la palabra. Dios los bendiga, buena jornada.